Informa, el magazine de salud de Deutsche Welle. Cada semana con una entrevista a un experto en salud. Para saber más sobre los peligros y tratamientos de la hipertensión arterial, hablaremos con el cardiólogo Ulf Landmesa del prestigioso Hospital Universitario Charité de Berlín. Hoy en día hay fantásticos avances en cardiología, pero lo mejor sigue siendo la prevención. ¿Qué indican los dos valores de la presión arterial? Tenemos dos valores, uno superior y uno inferior. El superior se llama presión sistólica y el inferior presión diastólica. En ambos tenemos valores límite a partir de los cuales hablamos de hipertensión. Es decir, cuando el valor superior es mayor a 14 o cuando el inferior supera los 9. Hay que imaginarse que el corazón se encarga de bombear sangre en el sistema circulatorio. Esto queda representado por el valor superior. El pulso refleja la actividad del corazón. El valor inferior corresponde a la presión que queda constantemente en la circulación sanguínea. ¿Es mejor tomarse la presión sentado? En los últimos años hemos aprendido mucho en la medición de la presión. Primero que nada, es mejor medir la presión automáticamente que de forma manual, porque el resultado es más preciso. Y hay que sentarse con una postura relajada, esperar unos 5 minutos y luego efectuar la medición. En realidad hay que medir la presión arterial 2 veces antes de diagnosticar hipertensión. ¿Es suficiente tomar la presión 2 veces para emitir un diagnóstico? Recomendamos realizar una medición de más de 24 horas, ya que de esta manera obtenemos una buena imagen de la curva diaria. ¿Recomienda tener un medidor de presión arterial en casa? Está bien medirse la presión en casa. De esta forma tenemos más información sobre estos valores en la vida cotidiana. Pero es importante que el médico calibre el instrumento y cerciorarse de que los valores medidos son correctos. ¿Qué medicamentos se emplean para tratar la hipertensión? Solemos prescribir los denominados bloqueadores del receptor de la angiotensina o también antagonistas del calcio. Si, por ejemplo, un paciente tiene molestias en el corazón, es apropiado tratarlo con un antagonista del calcio. Los bloqueadores del receptor de la angiotensina y los inhibidores ECA son medicamentos muy buenos para combatir la hipertensión. Adecuamos el tratamiento individualmente, dependiendo del cuadro clínico del paciente. ¿A qué se debe la presión alta? Lamentablemente, casi en el 90% de los pacientes con hipertensión no existe solo una causa para la enfermedad. Patologías renales podrían ser la causa. También existen enfermedades hormonales poco comunes que podrían provocar la hipertensión y que hay que aclarar a fondo, sobre todo si la hipertensión es muy marcada. Por lo demás, las causas de la hipertensión son muy variadas. Hay un factor genético, pero también tiene que ver con el envejecimiento de los vasos sanguíneos, ya que pierden elasticidad, lo que conduce a un aumento de la presión sanguínea. Y de esta manera se origina una sobrecarga para el corazón. ¿Por qué recomienda donar sangre a pacientes hipertensos? La donación de sangre es algo positivo, ya que ayuda a otras personas. Por eso siempre lo recomendamos y nos alegramos, especialmente si los pacientes hipertensos llegan a beneficiarse. ¿Qué consecuencias puede tener la presión alta? La hipertensión arterial es una de las causas de las cardiopatías. Esto se aprecia muy bien en esta ecocardiografía. El problema consiste en que si la presión arterial es alta, el corazón tiene que trabajar más. Se puede ver muy bien en las imágenes. Aquí el ventrículo izquierdo ha aumentado de tamaño, alrededor de 14 milímetros en este paciente. Lo normal sería menos de 10 milímetros. En otros músculos es positivo el aumento de tamaño a causa del entrenamiento, pero no en el corazón, ya que esto puede provocar cardiopatías, por ejemplo, insuficiencias o arritmias cardíacas. ¿Pueden llegar a remitir los síntomas?
Un objetivo importante es conseguir que el paciente no empeore. En algunos enfermos, el ajuste del tratamiento hace que los síntomas se reduzcan. Pero no observamos lo mismo en todos los pacientes. Por ello, es importante detectar bien la hipertensión y tratarla antes de que cause daños. ¿Es posible tener la presión alta sin saberlo? Algunas investigaciones muestran que casi la mitad de los pacientes hipertensos no están al tanto de ello. Esa es una de nuestras tareas, diagnosticar la hipertensión lo antes posible e intentar bajarla cuanto antes. La presión alta ya no es un problema exclusivo de países industrializados. ¿A qué se debe? Pensamos que esto tiene que ver con la importación del estilo de vida occidental, es decir, el consumo de comida chatarra, el sedentarismo. El exceso de peso y la falta de movimiento son factores muy importantes. Esto se está trasladando a muchos países. La tendencia no es nada positiva, ya que va acompañada de un aumento de las enfermedades cardiovasculares. ¿Se puede combatir la hipertensión cambiando el estilo de vida? Ese es el primer paso que recomendamos, cambiar los hábitos de vida. El exceso de peso es uno de los factores principales de la hipertensión. Con frecuencia se consigue incluso volver a los niveles normales solo reduciendo el peso. Por lo tanto, el movimiento corporal es importante y consumir menos sal en los alimentos. Con esto ya se puede conseguir mucho.